No, estamos bien. Ahí está, perfecto. Ahí Súper. estamos. Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles como todos los días. Miércoles en esta conversación que tenemos con diferentes actores de las artes escénicas, del teatro y la danza, Sí. y eventualmente del circo también. Disculpen los minutitos de retraso, pero estábamos corriendo con algunos problemas técnicos, pero aquí estamos. Así es. En este miércoles tenemos invitadas muy importantes. En la primera media hora, Marcela Salinas, gran actriz, Grimanesa Jiménez, otra gran actriz, van a conversar con nosotros de la obra La belleza de Judith, en cartelera en el Teatro Finisterra y obra de Bosco Cayo. Y también vamos a hablar con Paulina Mellado, quien nos va a estar contando sobre la programación, sobre un ciclo que se llama Danza Hoy en la plataforma de Teatro Emil TV. Teatro Emil. Además, Paulina tiene una obra emblemática en la danza contemporánea chilena que se llama El lugar del deseo, que es la obra que vamos a poder volver a visitar en esta plataforma de Teatro Emil TV. Perfecto. Entonces Mira, vamos a iremos hablar a primero Marcela. con Marcela. Vamos a ver si logramos también comunicarnos con Grimanesa. Marcela se nos desconectó. A ver si te puedes unir de nuevo, Marcela. Vamos a buscar de todas maneras de nuevo. Marcela. Salinas. Ahí está. No, Ahí, no. ahí, Ahí la está, primera. arriba. Eso. Ahí está, a ver. Sí, ahí te encontramos, Marcela, y te mandamos la invitación. Sí, está esperando a que aceptes la invitación. Ya. Voy a buscar a Grimanesa mientras Grima, tanto, a a ver ver. si es que logro. No, no está. Y Marcela aún está Está invitada. Vamos a esperar que tienes que aceptar la invitación, Marcela. Bueno, la tecnología nos hace pasar detalles. Bueno, nos ha pasado esto desde el principio, así que ya Sí, estamos no acostumbrados ya. Estamos esperando a Marcela que está ahí y Grimanesa no aparece. Marcela no pudo unirse, vamos a invitarla de nuevo. Ya, ahí de nuevo Marcela. Vamos a echarle carboncito a esto para que funcione. Vamos. Buenas energías para que, para que esto fluya. Estamos esperando a que se una a nosotros. Bueno, mientras tanto, Hablemos contar un poco de la belleza de la Judith. belleza de Judith. La belleza de Judith es una obra Ujú. que a mí me impresionó mucho, me conmovió harto porque combina el humor con problemáticas súper profundas. Ujú. La relación madre-hija, la relación padre con una familia después de la separación, el hacerse ver para una madre, la pandemia. No puede unirse, dice Marcela, ¿viste? Marcela no Sí, puede unirse. Marcela dice no puede unirse. O sea, bueno, el Instagram dice que Marcela no puede unirse. Voy a volver a mandarte otra invitación. Ahí está invitada. Sí, está invitada a unirse. Y voy a ver si es que aparece. No, definitivamente no está. Bueno, la obra es de Bosco Cayo, que tiene director y dramaturgo, que tiene obras muy, muy importantes, que todos apuntan como a
a lo social, al ser humano. Me acuerdo del Dylan, por ejemplo, con Alecha de la Sota como directora. Bosco como que es capaz de captar lo que le sucede a la gente, a todos nosotros, digamos, y ponerlo en escena de una manera muy, muy delicada. Además de eso, sucede en el Teatro Finisterra, en el interior del Teatro Finisterra, y después al final se abre, y no voy a hacer un spoiler, pero ahí aparece en toda su plena majestad el teatro. Sí, ahí está la Marcela, Ahí qué sí. bueno. ¡Hola! ¡Oh, Oye, ya por fin! Sudamos helado un poquito, pero ya... Pero no te preocupes, la oye, les voy a tecnología pedir... siempre es así. Un momento. Al final se abre. ¿Me escuchan? Sí, te Perfecto. escuchamos Ya, tuve perfectamente. que cambiarme del espacio donde estaba porque estaba teniendo algunos problemas de señal, así que por favor, disculpen. Ah, Estoy eso fue, sí. improvisando en el espacio en el que estoy. No te preocupes, los problemas de señal Sí, son transversales, son espantosos. del computador, así que estoy conectada desde el teléfono, perdónenme, pero de verdad que No, estoy... no, Que está no bien, se puede. No se está bien puede del del teléfono. computador. Está bien del teléfono, muy bien. Parece que Grimanesa nunca no va a poder conectarse porque algo parece que no le permite hacer su celular, ¿o no? Ajá. Como que no nos encuentra en la fundación, entonces como que no hemos podido como... Hemos estado desde ayer con ella trabajando este tema, pero no nos ha resultado. Oye, es que es difícil, perdón, es mi primera vez. Sí. Sí, es difícil. Aparentemente parece fácil, pero finalmente igual es complejo. Sí, yo queríamos los dos tenerlas a las dos, pues. Habría sido súper, súper bonito. Pero bueno, para la próxima tenemos a la Grima y tenemos a Cayo, que tampoco podía hoy día porque tenía un ensayo, Bosco. Ya, Está, seguro. Sí, está sí, justo ensayando aunque esté coordinado, igual la, el movimiento sí, un poco como... con la Liocha, sí está trabajando Bosco. Pero bueno, Marcela, no importa, estás acá Optimicemos el tiempo. y muchas gracias por estar acá y qué gusto tenerte. Gracias. Gracias Qué por gusto invitarme. tenerte. Sí, una gran actriz, Marcela, y un gusto tenerla para conversar con nosotros. Podríamos conversar de otras obras antiguas, pero bueno, vamos a conversar de las piezas. Sí. Marcela, cuéntanos entonces, ¿cómo llegaste a la belleza de Judith desde el inicio? La belleza de Judith fue una invitación que me hizo el Marco Antonio de la Parra por la Universidad Finisterra. Me habló de que le habían pedido a Bosco Cayo que escribiera una obra, digamos, para la parrilla programática del teatro y finalmente también después le pidieron dirigirla y me comentó que iba a actuar la Grimanesa y entonces me pareció que era un grupo muy del amor, muy bacán, tenía como que me... agradezco mucho haber podido conocer a la Grima, yo a ella no había tenido nunca la fortuna de trabajar con ella y tampoco con el Bosco, y fue especial, fue una experiencia distinta, una experiencia que se somete, digamos, digamos, a lo distinto de hacer las cosas que la pandemia, digamos, nos ha llevado a buscar en esos nuevos campos como más en línea, entonces eran ensayos por Zoom, muy poquitos ensayos por Zoom, fue un proceso breve de pocos ensayos. No es el primer proceso que me enfrento de estas características que son breves por Zoom, ¿no? Estoy hablando de los nuevos modos. Claro. Y luego, onda PCR, PCR y encontrarse en el espacio y luego registrar el ejercicio teatral, la creación teatral. Y, y eso, y es una obra breve, es un texto que escribió el Bosco, que es un texto muy lindo, por decirlo de una manera simple. Es un texto profundo, un texto sensible y breve,
de estos dos personajes que son madre e hija, que viven en la ciudad de Vicuña, en el Valle del Elqui, y que trabajan en una peluquería. Son ambas peluqueras, madre e hija peluquera. Y que en este día, de alguna forma, que acontece, están viviendo la reinauguración del salón de belleza que se vio súper afectado por el tema de la pandemia, como tantas empresas, ¿no? Y mini empresas. Y ellas, por unas razones, para no contar un poco como de qué va, por algunas razones ellas estuvieron a punto de perder ese local, sin embargo pudieron sacarlo adelante, y este es el día de la reinauguración, el día que acontece, es el día de la reinauguración de este salón, y salen, digamos, a la luz conversaciones que van como un poco develando el tipo de relación que tienen estas dos mujeres, que las encuentra y que las desencuentra como madre y como hija. Y también habla de una familia que ellas componen, ¿no? Que fue una familia que vivió una crisis bastante importante, y, y está el padre también como un personaje omnipresente de alguna forma, y entonces ahí de alguna forma se va contando, comentando lo que ha tenido que vivir o lo que ha tenido que pasar esta familia que en estos momentos se encuentra de alguna forma disgregada, separada. Y eso, a grandes rasgos. Sí, a mí me gustó mucho Marcela por este viaje que tiene sus cuotas de humor, pero también tiene una profundidad, tal como decías tú, y que toca temas que son súper importantes. La relación madre-hija puede ser bastante de dulce y de agraz, ¿no? Y cuando hay un padre que no está, la relación se tienden a complicar, es decir, un poquito de amor y de odio, de haber mucho dolor y mucho amor juntos. A mí me impresionó mucho como Bosco y ustedes pueden retratar con, eh, sin ser un ladrillo pesadísimo, sino que desde una superficie muy amable ir bajando, ¿no? A estos temas que son más dolorosos. Eh, Aparte de esto que estamos hablando, ¿qué otras cosas te resuenan a ti de la obra en nuestra sociedad, en nuestro momento actual? Sí, bueno, una de las primeras cosas que me llamó la atención de encontrarme con este proyecto, además de su simpleza, porque creo que Bosco lo planteó de una manera bien simple, en el sentido de que iba a ser un proceso breve, por lo tanto íbamos a dejarnos fluir, digamos, por ese texto y sin mayores ambiciones, ¿no? Entonces, primero que todo eso, segundo que todo el nombre del proyecto. Yo me llamo Marcela Judith, Judith. Entonces la belleza de Judith decía ya, aquí hay una pista, porque a mí me gusta mucho encontrarme con los proyectos como con pistas, con coincidencias. Si eso sucede, digo, ahí tengo que estar, como, bueno, cosas de una. Causalidades se llama eso. Claro, claro. También creo que la relación de la madre e hija, en términos de esto que sucede, ¿no? Con los padres en un momento de la vida que es como un invertirse de los roles, ¿no? Como cuando las hijas pasan a ser madres. Eh, Creo que ahí hay algo que es bello y doloroso, bello y tremendo, bello y profundo, en términos de cómo se transforma ese amor, ¿no? Los hijos nunca dejan de ser hijos. Mi personaje de alguna forma guarda a una niña dolida en sí misma, que trata de alguna forma de conectarlo, de buscar respuestas en la madre, de buscar explicaciones de por qué ese daño que se genera en ella. Sin embargo, al mismo tiempo la madre está viviendo un proceso que también fue lo que me llamó bastante la atención, que es, ella está diagnosticada con una depresión severa, que la hace de alguna forma tener conductas extrañas, extrañas, ¿no? Como de alguna forma un poco ilógicas para uno, para ella, para mi personaje. Entonces, creo que también atisbar un poco lo que sucede en una edad determinada, que es
como lo que la normalidad de la gente llama pérdida de juicio, ¿no? Como, o cuando la cabeza empieza a fallar, para decirlo en otras palabras también, ¿no? Claro. Eso que empieza a suceder también creo que yo quería visitarlo. Yo estoy en una edad en que con mi padre estamos viviendo un proceso de bastante lleno de esos matices, entonces me parecía interesante hacer este ejercicio actoral en donde yo pudiese de alguna forma drenar eso que de alguna forma a mí me hacía eco. Y hablo de drenar porque a través de la actuación uno drena, ¿no? Y el otro tema que me caló como hondo, yo estuve en el mes de febrero-marzo, no recuerdo bien, en Ovalle realizando un ejercicio teatral también de estas mismas características, de poco ensayos por Zoom y luego presentaciones. Tuve en este viaje, en esa ocasión, tuve la impresión de que acá, bueno, siempre Santiago tan centralizado, las mujeres hemos tenido la posibilidad, bueno, y también en regiones y en el mundo, ¿no? De hablar, apito un poco de este estallido feminista, ¿no? De ir dando cuenta, dándonos cuenta de procesos, de hablar con amigas, de actualizarnos, de revisarnos, de deconstruirnos, ¿no? Y siento que esa conversación así, honesta, entre mujeres, está muy al debe en regiones, en el sentido de que uno ve aún un machismo muy recalcitrante en regiones. Entonces me pareció, de hecho, en ese viaje a Ovalle, yo vi cosas y dije, oh, qué necesario es traer, ¿no? Esto que sucede, que yo sentía que tenía mucho material para poder conversar y hablarlo con las mujeres, con las chicas de allá, que yo las veía todavía muy sometidas a una estructura de dominio y sometimiento muy fuerte. Por lo tanto, el machismo al que apunta esta obra me hacía eco con aquello que yo había visto, ¿no? Porque esta obra habla de un padre machista, habla de una relación que fue la relación de mis padres en esta ficción. ¿Se nos fue tu voz, Marcela? Estoy aquí. Ahí sí, ahí volviste. Ahí volviste. Voy a tener que Solo traer tu voz. mi conexión. Bueno, una relación agredida, violentada por este machismo, que de alguna forma, del que de alguna forma el personaje de Grimanesa, que es el personaje de Judith, tuvo la valentía de huir, de zafarse de él, a costa de un quiebre familiar, ¿no? A costa de terminar, de romper esa estructura familiar, ¿no? Hay muchas mujeres todavía que se aferran mucho a la estructura y a la familia y a los hijos, y después ya también a la costumbre, y ya después ya a la vida, y ahora ya para qué. Sin embargo, el personaje de la Grimanesa tuvo la fuerza de huir de ahí. Y eso a la hija, que aunque sea más joven, y aunque sea un personaje mujer más joven que ella, le cuesta ver, porque ella, de alguna forma, resiente todavía la pérdida del padre, ¿no? De la estructura de su padre, y le cuesta ver o entender que su madre huyó de un dominio, de una violencia familiar. Cosas que pasan. ¿Cuáles son las razones que tú crees o que finalmente en la obra también van apareciendo? ¿De qué manera, digamos, ella puede zafarse de esta historia? ¿Cómo ella logra salir? ¿Y cuáles son los argumentos para que ella, empoderada, digamos, logra salir de ese entuerto, digamos? Yo creo que ella empezó a ver, o sea, ella ya daba cuenta de la violencia y la represión que ella sentía en su matrimonio. Hablo de mi madre, del personaje de la Grimanesa. Y al atender este salón de belleza en donde iban muchas mujeres a atenderse, ella podía conversar con ellas y empezar esta alianza, ¿no? Como que el salón de belleza se transformó de alguna forma en un lugar donde las mujeres podían ir a comentar y a contar, y generaban estas amistades, estas intimidades, estas complicidades. Entonces el personaje de la Grimanesa de alguna forma comenzó a empoderarse a través de ver el dolor de la compañera y tratar de ayudarla a pito de su propio dolor, ¿no? E incluso también empezó a ver la fractura en el matrimonio de su hija y le comentaba a su hija, oye, tu marido
tu marido tampoco hace las cosas bien contigo, ¿cachai? Entonces yo creo que fue eso, que fueron las otras mujeres, que fue que de pronto ella sintió ese poder, digamos, de poder ayudar, apoyar y sororizar con con otras mujeres del Valle que vivían una situación similar. Claro, de Oye, hecho te la hago obra, un comentario súper charcha, súper charcha. Lo que pasa es que como me tuve que conectar y cambiar y la estoy desde el celular, se me va a descargar. ¿Me dan 3 minutos para ir a buscar mi cargador? Sí, vaya, no, por vaya, supuesto. vaya, Nosotros lo vaya, rellenamos mientras tanto, no vaya te corriendo, preocupes. Rellenen. no te preocupes. Sí, bueno, tú la viste completa, entonces Sí, nos puedes yo contar vi la varias obra, cosas interesantes. el estreno, el día en Ujú. el Me cine. parece interesante lo que el personaje de la hija Dalila se aporta, llama el personaje. aporta a la obra como desde su propia vivencia, y desde su propia historia y desde sus propios temas, que lo más probable es que deben ser diametralmente opuestos a los que... Tal como lo dijo Marcela, la hija no se logra dar cuenta de lo que significó para la madre salir de esta situación de machismo porque la hija le duele no tener un papá. claro, Le duele porque ahí vuelve la Marcela. Porque es normal, porque se dan esas situaciones de que a los hijos, yo soy hija de padres separados también y nos cuesta entender un poco que se rompa el vínculo. además que los hijos siempre tienden a, ¿cómo se dice? Irse con alguno de los dos, digamos, Claro, como claro, tener como esta suerte como de vandalizarse claro, por claro. alguno de los dos temas, independientemente de lo que suceda, como tomando Posición. una posición de Claro, juicio claro. finalmente frente a alguno de los dos. Lo que pasa es que estábamos hablando de que siempre es difícil para un hijo o una hija cuando se provoca un quiebre, digamos, sobre todo si son muy chicos, cuesta, y además que todavía nosotros pienso, no somos lo suficientemente, no sé cuál será la palabra, pero lograr una separación armoniosa, que sea una separación entre los marido y mujer, pero no con los hijos, que se logre mantener el vínculo padre-hijo, madre-hijo de manera de lo más posible, lo más pleno, todavía no se logra. Por ahí hay algunas familias que lo logran afortunadamente, pero es difícil, obviamente es Claro. difícil. Está contextualizada en el tiempo presente, Claro, claro, en es ahora, 2021. Sí, es ahora, sí, de claro. hecho Ah, la wow. inauguración se produce es como si fuese ahora, en una especie de post-pandemia, in-pandemia, pre-pandemia, ya ni sabemos en qué etapa. Exacto. Pero está en un momento en que pueden abrir sus puertas, ¿cierto? Y el personaje de la Grima, Judith, espera con mucha emoción a sus clientas antiguas con las que ha compartido, como contaba Marcela, toda esta sororidad, toda esta complicidad femenina, ¿cierto? Y además que en el contexto del... Igual existen otros sucesos que también tú puedes como de alguna forma, o sea, ella el personaje de la Grimanesa está profundamente unida amorosamente con otra mujer con otra mujer del Valle o con una amiga de ella. Y Claro. es un amor muy muy profundo, ¿no? Es un amor muy en donde una amiga con la que ella ha podido conversar, donde ellas han podido unir fuerzas, y que también está en un matrimonio, también al parecer de las mismas características, ¿no? De un hombre muy... Yo sé que hablar de esto parece como, oye, pero es como una descripción básica, sin embargo, precisamente a eso apunto que todavía existen en muchos matrimonios y muchas relaciones que se viven en machismo y violencia en sectores más apartados de alguna forma, no sé, ¿cierto? No sé si la palabra apartado es, pero para hablar de regiones, de pueblos, de comunidades más pequeñas quizás. Así es. Es impresionante cómo estas historias se van repitiendo y que me resuena mucho en relación como al tiempo. Entonces finalmente esta historia, si bien es de hoy día, realmente se puede repetir mucho más atrás también y mucho más para adelante también, al parecer. Sí, Por ahora sí. sí, Por sí. ahora sí. ¿Cómo fue el proceso
de ensayo con la grima? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué te pareció el aporte de esta actriz más grande? Eh, bueno, yo agradezco bastante la oportunidad que a mí me ha dado la vida de poder trabajar con actrices grandes. Eh, Pude trabajar con la Nelly Meruane, con la Bélgica Castro, con la Gloria Muchmayer, ahora como con la Grima, entonces para una, no sé, pues son como mamas, como mama chana, ¿me entiendes? Hay ahí un gran valor y una gran belleza en ellas como actrices, como actrices en Chile, ¿no? Como actrices además de una época, como actrices también que han vivido cambios de épocas muy severos. O sea, imagínate lo que era para la Grima ensayar por Zoom, ¿cachai? O sea, a mí ya me cuesta, imagínate, para la Grima igual un tema, o la relación con una máquina. Eh, Creo que los cambios han sido muy rápidos y muy bruscos y pienso en estas generaciones, si, cómo ha sido difícil para unas generaciones más o para otras menos. Los ensayos por Zoom, imagínate, o sea, es otra manera de enfrentar el texto, es otra manera de enfrentar el diálogo del texto. Al mismo tiempo eran tan poquitos ensayos que íbamos como componiendo en lo que se vería en la pantalla, ¿cachai? Como ubícate a la izquierda, tú más allá. Entonces todo se transforma en un simulacro bastante surrealista. Ay, pero Wow. qué difícil. Sí, sí. Sí, suena Entonces Además que hay que estamos. marcar milimétricamente. Claro, claro, como ahora, mira, párate, y el Bosco es una persona, no sé si ustedes han tenido como la oportunidad de conocerlo, hablar con él, también es psicólogo, siempre yo creo que tiene que ver con eso, pero tiene una sabiduría para poder guiar en templanza, así que muy bacán, y creo que es como analizando un poco la experiencia, se suceden los factores de la creación de manera diferente. Entonces estamos ahí como con el aprendizaje de un texto, como en este simulacro del que les hablo, esperando que la carnalidad llegue en el momento en que tú te encuentres frente a frente con la persona y podáis decirte los textos mirándote a los ojos y entendiendo un ritmo único entre la otra y tú in situ, ¿no? Presente, presente, como lo es el teatro, ¿no? Entonces, es interesante, yo creo que es interesante arrojarse a estas nuevas formas. Eh, Creo que a uno le enseñan, te enseñan, te remueven, te remecen, ¿no? Te resignifican, se resignifican cosas, se resignifica sobre todo esto del presente presente en el teatro, de ese diálogo carnal, de lo carnal que es el teatro y la belleza de eso, ¿no? La carnalidad del teatro. Y creo que nada, o sea, como típico como que temor, chuche, ¿qué estamos haciendo? Chuche, ¿qué se va a ver? ¿En qué va a terminar esto? Oye, pero que, ¿cachai? Como, sin embargo, en general a mí me agrada mucho desprenderme de eso, ¿no? Como de si va a ser bueno o malo, si nos va a ir bien o mal, como que creo que no me compete a mí mucho eso, prefiero como ir bien a Sí, sí. ciegas y arrojada a los procesos y lo hicimos, eso es, y es un trabajo creo que simple que quizá tiene también una proyección como para cuando vuelva la experiencia en sala, probablemente llevarse a sala claro. y ver cómo eso sigue de alguna forma desarrollándose la creación, ¿no? Y, y eso, sí, la experiencia es abrumador. Qué lindo es vivir este proceso que es totalmente nuevo y que finalmente te va haciendo crecer también y generando mayor conocimiento para lo que viene más adelante también. Sí, como que nos ampliamos en recursos, ¿cachai? Nos ampliamos en creatividad también, porque, pucha, también es un proceso, aquí era como, chiquilla, no hay mucho presupuesto, entonces empecemos a juntar los champús que tenemos en la casa. Entonces también este proyecto tuvo algo de eso que me hizo un poco recordar como a la escuela de teatro, cuando uno carreaba cosas, ¿cachai? Y, Claro. y Sí, de un cono de confort decía, ya, este es el teléfono, como una cosa así.
¿cachai? Como bien precario y eso es tan entretenido. A mí me resulta súper entretenido esa precariedad, decir, está una peluca de pelo natural y es una peluca, así que te juro que es, pero es plástica y es evidentemente plástica, sin embargo, eh, está ese espacio de interpretación, ese espacio de completar del otro, que es como algo que se acerca un poco a un juego de niño. Hay que ser niño, digamos, para enfrentarse a esto a estos procesos con, no sé cómo decirlo, con el corazón abierto, de alguna forma. Marcela, ya nos tenemos que ir despidiendo, así que por favor invítanos a dónde ver estas funciones que todavía quedan por ver. Sí, esto, a ver, está, perdón, voy a hacer una cosa. Esto está en la plataforma del Teatro Finisterra, que es teatrofinisterra.cl. Ahí pueden, creo, encontrar la información. Perdón, miren, para no vender la pesca, como se dice, se los voy a buscar acá porque lo tenía en mi celular, pero Claro, Sí, todavía, no te preocupes. pero quedan Teatro funciones Finisterra. todavía, así que tienen que apurarse para ir a comprar. Sí, ustedes pueden buscarlo en Instagram, en Teatro Finisterra. Esto está hasta el 4 de julio, los días de jueves a domingo, de viernes, perdón, de viernes a domingo a las 20:30 y pueden comprar sus entradas en ticketplus.cl, en @ticketplus.cl, desde los 4.000 pesos en adelante. Entonces es Perfecto, hasta el 4 invitadísimos. de julio, de viernes a domingo. Quedan varias funciones todavía, pero hay que ir rápido para no quedarse sin el ticket. Así es. Sí, sí, pues sí. Gracias, Marcela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sabes que es una obra muy sencilla, como tú dices, pero llega mucho. Llega mucho. Y por Que eso, me gracias alegro por la mucho. relación que consigues con Judith. Gracias porque uno se siente identificada, sí, Identificado. obvio. Obvio. Sí, también creo que Bosco tiene esa sensibilidad y le agradecemos mucho este texto. Yo personalmente sí se lo agradecí, se lo agradezco mucho. Ujú. La simpleza, entonces, el arrojo y finalmente esta experiencia maravillosa que has hecho disfrutar desde esta obra. Muchas gracias, Marcela. Te dejamos invitada para otra vez cuando puedas. Y un Perfecto. abrazo grande. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Abrazos para ustedes, que estén bien. Gracias. Fuerza para para toda la vida, ¿no? Para cómo está la vida misma. Así Está que la difícil. fuerza y la Sí, sabiduría nos acompañe. sí. Encontrarse, aunque sea por acá, igual nos sirve. Así que Sí, gracias por la conversación. definitivamente. Gracias a Por ahí ustedes. está, por ahí está, Gracias, Marcela. por ahí está. Mira, ahí te están mandando mensajes, Marcela. Te quería ver, pero estoy Sí, en Colombia, dice alguien. Carlos Vidal, Por ahí está la Paulina. Nos vamos a buscar a la Paulina. Desconéctate, Marcela, porfa. Ahí. ya. Sí, Carlitos Vial, un gran amigo, hermano. Carlitos Vial, qué rico que estés acá. Te mando un abrazo muy grande, cariñoso. Hay besos. Ahí está, esa. Danza ciega. Ya. Desconéctate, Ya. Paulina. Adiós. O sea, perdón, Marcela. Adiós. Marcelita, adiós, Cuídate gracias. mucho. Gracias. Nos vemos, chao. Ya, y por ahí está ahí está. Gracias, Marcela. Ahí, transmitir con danza ciega. Eso. Tienen que ver la belleza de Judith, tienen que verla, le insisto yo. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Bien, fue una odisea entrar a esta, ¿Por en qué? esta ¿Qué pasó? No, porque no, si estuviera con mi hijo, te juro que no estaría conectada en el planeta. ¿Sabes? Ya, todo bien. Bueno, eso Yo creo hablamos. que le vamos a tener que hacer una oda a los hijos en esta pandemia, porque creo Un poema. que sí, han ayudado a tanta gente a conectarse en este tipo de instancias, así que les agradecemos entonces a tu hijo que te ayudó a que puedas estar con nosotros hoy día. Gracias, Paulina, por estar acá. Oye, qué bonito que vuelvas a estar con el lugar del deseo ahora en Danza Hoy. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, pues ahí se le agradece al Checoslovaquia, al Sebastián de la Cuesta, porque en realidad todo fue por él, digamos, como que lo invitaron ahí la de Fundación Santiago Amil
en este proyecto de inyectarle como algún tipo de entrada a los centros culturales que se dedican a la danza. Y me llamó él y me dice, oye, te tinca que presentemos el lugar del deseo. Y fue así como, ¿qué? ¿Pero por qué? Y él muy amable, muy amorosamente, que yo le amé. Lo que pasa es que él era estudiante mío en esa época, pues yo hacía clases en la escuela del Gustavo Mesa y en la escuela del Fernando Ah, González, las dos escuelas de teatro, que fue toda la época de Neva, creo que un poco antes, no, Neva fue mucho después, la Casa Uche, pero del la Guillermo casa, Calderón, esa época, ¿sí? ¿Te acuerdas que nos vimos ahí un par de sí, veces y sí, conversamos con la luz con la Luz Valdivieso, la Valdivieso? cosa Sí, mucho, sí. sí. Y él me dice que él quería proponer esa obra porque cuando él la vio, le cambió como, o sea, como que desde ahí se dedicó a la danza, ¿cachai? Como que le gustó mucho. Y es cierto que era muy gracioso porque todos mis alumnos llenaban las funciones pues, del lugar del deseo, porque se la repetían, o sea, hay varios que se la repitieron así 10 veces, ¿cachai? Como que iban todos los fines de semana y era muy bonito eso porque uno se sentía súper apoyado. De hecho, tuvimos 2 meses de funciones en la Santa Elena, en los peores meses, porque además la Santa Elena es como el Polo Norte, o sea, la peor escena, así como que todo el mundo se moría de frío. Fueron 3 meses, no 2 meses. Y nosotros todos los sábados y domingos hicimos funciones del Lugar del Deseo, ahí. Y Lugar del Deseo es como, por varias razones está muy bonita, porque es como algo que ocurrió hace 20 años atrás, y que fue en términos como de lenguaje una cuestión bien como interesante, que apareció en la escena. Sí, sí. Mm. O sea, por eso, o sea, tu alumno no se la repetían por nada, pues. No, Se la pues no. repetían porque había un punto de inflexión ahí importante. Sí, Tú sí, sí. lograste ejercer como, hacer como un antes y un después, por eso está, es una obra que todo el mundo recuerda, que todos los que la vimos en esa época la tenemos muy presente, digamos. Sí, fue bonito. Bueno, entonces lo que ha pasado, que así, ya, bueno, ahí el shock, así cuando Sebastián me dice, búscala, y yo así como, no sé dónde está, no tengo, como que ya, cuando ya está, no sé, como todo perdido y nada, había un registro que no estaba tan malo, piensa que hace 20 años atrás, o sea, el registro que tenemos es del 2002, que Ya. nosotros esta obra la hicimos en el 2000, la comenzamos a ensayar el 2000, la estrenamos el 2001 y fuimos a un super festival el 2002 y la bailamos después, esas filmaciones después de ese super festival que volvimos. Y, o sea, que además la bailamos como 10 años la obra, o sea, la Sí, bailamos como 8 años, la bailamos mucho tiempo. Y entonces encontramos esta grabación que no estaba tan horrorosa, nada, pues fue un shock. Pero lo más bacán, o sea, lo más estupendo de toda la cuestión es que la hemos visto con Becker, hace como, desde que nos invitaron y desde que todo ha ido resultando, nos hemos juntado una vez a la semana, el viejo elenco del Lugar del Deseo, el viejo elenco, digamos, que con ellos yo partí el CIAP, ¿sí? Con ese elenco, con la Paula Villagrán, con el Jorge Becker, con el Guatón Espejo, Cristian Espejo, sí. y nos hemos juntado todos los martes en la noche y la hemos visto, y Becker habla y se acuerda, y está bien impresionante, está bien emocionante, y hemos Oye, hablado de la obra. Claro. a ver, espérate, pero esto es entonces es un registro de aquellos años. Sí, Si finalmente esto es un documento, es un entonces. documento histórico, sí, como me dicen mis compañeritos a Wow. propósito de ser homenajeadas como, bueno, nada, una broma desagradable de que como que estamos súper viejitas. Claro, esto es histórico, exactamente, sí. Eso es lo bonito, pues como de recordar una época un poco patrimonial así también, un lenguaje como muy concreto y específico que parte ahí, o sea, hasta ahí todavía no se hablaba tanto del cuerpo, piensa que son los 2000. Recién ahí Claro. está un Alain Platel, ahí recién empiezan como a salir todos estos más contemporáneos, donde el cuerpo lo ponen todo el tiempo en cuestión, y nosotros teníamos, es un cuerpo muy latinoamericano también, o sea, como no en términos políticos, digo, como en el momento en el que estábamos era como muy, muy contestatario de la época, siento, como una violencia media solapada, puras relaciones donde se quieren, se aman y se odian.
es puro, de hecho, el lugar del deseo, el nombre ya lo dice todo, es como es el lugar del cuerpo que está todo el rato deseante, pero que nunca va a ser totalmente copado, que es el día a día, ¿cachai? Más con pandemia, más peor todavía. Entonces, cuando vimos la obra, ahora hace poco, fue como, mierda, o sea, perdón, es todo igual, o sea, como que, en serio que hay una cuestión como con la violencia, pero se asalta como uno podría decir, claro, la cuestión del problema del género, el problema de la violencia de género, pero va más allá también, ¿no? Es como que sobrepasa como en el fondo las relaciones humanas, es todo el rato eso y como muy, y recordar que eran como corporalidades y cuerpos que narraban a partir del cuerpo, pues, no del fraseo, ¿cachai? No era un No. fraseo así como contemporáneo, ¿cachai? Era como un fraseo que salía como de las entrañas, así, con dolor, ¿cachai? Un fraseo con dolor. Entonces estaba muy, ayer que fue día martes, como que llorábamos así, analizándola, recordando, porque con ese grupo, y ha sido algo que ha permanecido durante todos los años que hemos seguido trabajando, es que lo que nos importaba era generar un rollo, o sea, como muy, muy desde el lugar del lenguaje, era pura investigación, ¿no? ¿Cachai? Entonces para nosotros fue bien decidor lo que pasó ahí, fue bien conmovedor también, y es muy conmovedor volver a visitarla y estar ahí y ver a Becker y ver a los compañeros, pero sobre todo ver a Becker, que Sí, Jorge. Oye, 20 años después, finalmente todavía los temas, bueno, 20 años de la grabación, siguen resonando los temas tan contemporáneos, digamos, de aquella época hasta ahora. Los que no hemos visto esta obra, me gustaría que me contaras como con qué temas nos vamos a encontrar entonces, como documento histórico desde el tiempo, digamos. sí, nos preguntábamos el otro día, ya, pero ¿por qué? ¿Cómo partió todo? ¿Por qué? Entonces, como que la gran como conclusión era, ¿sabéis qué era el impacto por el otro? O sea, era como uno reconocerse en uno gracias al otro. O sea, como que ahí aparece la idea del otro, porque conmigo aparece el lugar del cuerpo como el cuerpo que mancha. Sí, que alguna vez, hablando con la Marieta, como que las dos, yo lloraba, así como, guau, como... En el GAM, ¿te acuerdas? En la entrevista al tiempo de danza le hicimos en el GAM, ¿te acuerdas? Sí, sí, totalmente. Porque era como una, o sea, entre el 90 y el 2000 era la aparición del cuerpo, pero a partir del 2000, por lo menos acá, era el sujeto. O sea, como que aparece un cuerpo, pero a mí ahí, como con mucha violencia, se apareció como esta subjetividad. Y no eran temas como que, o sea, era la impresión por el otro, ¿cachai? Como por reconocerse en el otro y pedirle al otro lo que el otro nunca te va a dar y lo que tú tampoco eres capaz de dar. Entonces eran como puros encuentros y desencuentros. Era la naturaleza misma, ¿cachai? Y eso fue lo que nosotros encontramos. Como que si antes había cuerpo, ahora lo que se aparecía era como del orden del sujeto, del que está ahí, como ese misterio del que está ahí. Entonces, lo que aparece en esta obra es eso, relaciones y como súper de amor, odio, bla, bla, pero que aparece mucho el problema del género, pero no es el género de quién es ser, no es ser mujer o ser hombre, sino que era como, ese es el problema del género en el otro, en lo que el otro puede dar o quiere dar, o no puede dar o no quiere dar. Entonces al final eran situaciones súper reconocibles del estado de la cosa, digamos, de cómo está uno ahí pidiéndole al otro. Es la completud, es como lo que me falta a mí, se lo pido al otro y el otro nunca me lo va a poder dar. Entonces era una insatisfacción permanente, pero ojo que era muy de la época, pues como muy viniendo ya de la democracia, medios cansados ya, medios lateados, no había como, ya estamos, o sea, como que yo siento que ahí por lo menos en el ambiente todavía descubriendo como otras relaciones, pero también medios segmentados, que no era tan, a ver, no fue lo que fue a la vuelta de la democracia, que estábamos todos mucho más enredados. Acá yo siento que nos empezamos como a separar, a generar otros como lugares de enunciación, pero más solos también. Y entonces lo que nos pasó con el lugar del deseo, que lo bailamos harto afuera también, era que era un lenguaje muy universal. Entonces la gente nos decía todo el rato, esto pasa en todas partes. O sea, como que lo que ustedes están proponiendo ahí, o sea,
yo por primera vez sentía que había como una corporalidad que narraba, ¿cachai? Como en el lenguaje yo podía narrar y encontrarme con el otro, se generaba un diálogo. Cuestión que hasta ahí yo no lo había visto ni lo había podido hacer, ¿cachai? Como que sale con el lugar del deseo. Que es una manera de estar, una manera de encontrarse, y de eso hablábamos ayer, de cómo estábamos todo el rato improvisando, como que había momentos, o sea, siempre sabemos de qué va, como que uno entra, el otro sale, no sé qué, tú corres la silla para allá, tú miráis por el espejo para acá, pero en general todo eso también se rompía muchas veces, porque era muy potente lo que se producía entre los cuatro, como esa sinergia y esa como empatía, y estar como tan pendiente y como una presencia corporal súper así como exacerbada. Y entonces empezamos a aprender en el in situ, en el in situ, en el estar ahí en la escena, lo que era la presencia, ese como momento aurático del que hablaba Benjamin, así como a super patúa yo, pero era como eso, como estar en escena y cómo poder resolver y cómo poder solucionar y cómo poder apartarse, o sea, empezamos a pasarlo demasiado bien en la escena, ¿cachai? Era como estar en el cine, ¿cachai? Como ser un super personaje de cine, tal cual, porque estaba ahí como en otro estado, en otra dimensión de realidad, pero entendías todo lo que pasaba y ese como contención, retención de poder entender esas lógicas que ocurren en la escena, fue súper bonito poder vivenciarlas ahí, aprenderlas ahí. Yo creo que ahí las aprendimos. O sea, que el lugar del deseo para nosotros fue una inflexión. Partió con los cuerpos febriles, ¿eh? Como que ahí partió esa investigación. ¿Te acordáis de las tablitas? No sé si esas como tablitas de sushi que uno las desplegaba. Ya partió ahí, como que entramos como a un lenguaje corporal distinto, pero nos costó como 4 años entender qué es lo que queríamos y lo entendimos con el lugar del deseo. Y ahí Paulina, también. ¿por qué piensas hoy día que es tan importante volver a repasar este texto, esta historia, esta obra, este pensamiento, este compartir de que un cuerpo se entregue del otro y que le pida al otro y que el otro entregue, o que no quiera compartir o no quiera entregar? ¿Por qué piensas que es tan importante hoy día volver a repasar todo eso? Porque uno se da cuenta que el tiempo no cambia nada. Que el tiempo no cambia nada. Estaba un poco pesimista, pero no es tan real, no es tan en serio mi pesimismo, pero tengo la sensación de que, claro, de que uno gana un montón de cosas con el tiempo, pero, a ver, lo que pasaba ahí en el fondo fue un descubrimiento de un método, de una manera de encontrar un lenguaje, ¿sí? De una manera de acceder a un tipo de trabajo que para nosotros era súper importante, lo artístico, ¿cachai? Como que ahí se develara una especie de otra cosa, como de algo nuevo, de algo novedoso. Y yo creo que en ese sentido, siempre en las coreografías a uno le parece que eso es lo que tiene que ocurrir. Lo que pasa es que en ese momento era muy desastroso porque en el sentido de que estábamos muy involucrados como emocionalmente. Ahora nos acordamos, o sea, de hecho ayer como que llorábamos porque era como, qué tristeza, como, no es que no nos pase eso, lo que pasa es que ya pasan otras cosas y tú enfrentáis las cosas desde otro lugar, pero en ese momento estábamos mucho más implicados, mucho más enredados. Éramos más chicos también. Bueno, ellos siempre han sido mucho más chicos que yo. Y lo otro es que son distintas corporalidades, porque ellos son actores y yo soy bailarina. ¿Cachai? Entonces, el cuerpo del actor entregaba una potencia que el cuerpo de los bailarines, para mí en ese momento, no era tal. Ahora han pasado 20 años y los bailarines están en otra. Y los bailarines que están emergiendo ahora ya vienen con esta cuna, o sea, ya están como mucho más desarrollados porque tenían mucho más contención, ¿cachai? En cambio uno venía como de la dictadura, ¿te acordáis del espiral? Y como siempre haciéndose uno. Entonces eran medio solitario, como la búsqueda de uno, pero lo que te hacía como potente o lo que te hacía fortalecerte también era el encuentro con las otras personas, porque alguien me preguntaba ya, pero ¿qué pasaba con las otras cosas? La música, por ejemplo. Claro, la música era súper importante. Ahí, en esa obra ocurre una cuestión visual y sonora muy potente, que como que yo lo logro visualizar ahora también. Creo que también se da en otros momentos,
en otras obras, pero en ese momento yo creo que era tan potente visualmente por el cruce, porque ahí nos ayudó la Nuri González, que ha estado harto, hemos trabajado mucho juntas, y lo que hacía la Nuri era que ella es artista visual y lo que ella siempre estaba trabajando era lo que me ponía. Entonces me decía, no, dale con esto. Como era una interioridad en ese momento, como nosotros estábamos trabajando muy como desde el lugar propio, porque la idea era trabajar como o sea, como cómo lograr que eso que nos estaba pasando en el encuentro con el otro, poder meterlo al cuerpo y que del cuerpo emanara, ¿cachai? Por eso el lenguaje era muy corporal, ¿cachai? No era el fraseo, ¿me entendí? Era como... No era externo. Sí, era como el dolor era el que aparecía. Entonces era un trabajo muy, muy hacia adentro. Y la Nuri estaba haciendo casitas, que yo siempre le digo las casitas Sodimac, así como muchas casitas, y tenía un rollo también porque a ella le habían quemado en esa época la casa que tenía en una playa. Y entonces agarró toda la ceniza y nos llevó la ceniza y hizo un cuadro muy grande y era parte de la escenografía también. Qué potente. Sí, no, pues, entonces todo eso va como, va entrando también. Me bello. Lo que pasa es que ahí les voy a contar una anécdota. Las paredes estaban así cruzadas, ¿cachai? En las esquinas. Entonces, habían dos sillas, las esquinas como si fuera un castigo, ¿sabes? Entonces, y al mismo... Ay, ¿ahí me escucho o me fui? Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. No, es que nos entró una llamada, entonces se corta cuando entra. Ahora sí. Ya, por favor, sigue. No, entonces estaban estas sillas como mirando a las esquinas, como estos momentos en que uno está en la casa, ¿cachai? Como, o está ahí castigado, o estos momentos de ocio que no haces nada. Entonces, todo era un interior en el fondo, ¿sí? Un interior, y había muchos espejos donde nosotros además mirábamos, y eso lo puso la Nuri, las escenas a través de los espejos, ¿cachai? O nos comunicábamos también a través de los espejos. Entonces, y por otro lado la música era muy potente. Entonces, la cuestión como visual y sonora, y como había tanta potencia en esa corporalidad y en esos encuentros y desencuentros, la cuestión era como muy llamativa en esos términos, pues como sonoro visual, diría yo. Y acaba de unirse una chica que se llama la Jimena Bello. Lo que pasa es que en ese momento yo hacía clase, tenía el grupo de Balmaceda 1215, ¿sabes? Y ahí tenía mi grupo ahí de los chiquillos, que era un grupo bastante grande, y ese grupo nos ayudaba a armar y desarmar la escenografía durante 3 meses, todos los sábados y los domingos. ¿Y Jimena estaba ahí? Jimena, claro que la vi acá, y claro, Jimena nos ayudaba estuvo ahí en ese proceso, pero nos ayudaban a desarmar y armar el siguiente escenario, ¿cachai? Porque estábamos al mismo tiempo con funciones con la Marcela Escobar, había como una interrupción donde cambiaban una escenografía completa y aparecía luego el lugar del deseo, y era muy gracioso porque estaba tan bien hecho que la gente las aplaudía, la típica, pues, como después de que terminaba ese entremedio de sacar una escenografía y poner a otra, era como una segunda coreografía y la gente los aplaudía. Qué lindo. Sí, porque había mucha sincronía, yo creo, estábamos todos tan alucinados con todo lo que estaba pasando ahí, que fue como, era un grupo, ahí había mucha energía, yo tengo la sensación en ese momento. Yo haciendo muchas clases, como, bueno, en el Balmaceda y en las escuelas de teatro, entonces había ahí, estaba apareciendo algo interesante, diferente. Y la mixtura y el grupo del Balmaceda 1215 también tenía que ver con eso, porque eran actores, estudiaban pedagogía, era gente que se dedicaba a otra cosa, porque además, sí, pues uno los agarra en el colegio, pero como iban creciendo y al final varios fueron universitarios y de repente eran profesionales y seguían en el grupo, y era como, oye, ya, pues váyanse si esto es de... Entonces, claro, el lugar del deseo es una época muy potente, muy fructífera, que era lo que le decía yo a la Marieta, pues también hacíamos ahí, yo ahí conocí al Guillermo Calderón y hizo la Casa Bucher, y era como que, ya, como otro mundo, el registro del teatro, que era la palabra, a mí me gustaba mucho, pues era como, y claro, y ahí hicimos coreografías y ahí fue súper bonito. Con la luz valdiviana.
Esa obra fue muy bonita, muy bonita. De hecho, yo siempre echo de menos que la luz no haga teatro, que haga más tele, sí. Paulina, ¿con cuántos actores actores bailarines nos vamos a encontrar en escena? Y ya, bueno, nos has esbozado algunas cosas, pero en lo concreto, visualmente, ¿con quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una casa, como con el interior de una casa, son 4 actores, o sea, son 3 actores mucho más jóvenes y yo, mucho más joven, era la única bailarina. Sí, Y bailábamos los 4, bueno, 2 hombres y 2 mujeres, ellos bastante más chicos que yo, si en el fondo igual esa coreografía se hizo con la Jani Dueñas, ¿se acuerdan de la Jani Dueñas? La Jani estuvo un año con nosotros y después ella se retiró y ahí entré yo. Yo no era la original, yo solo dirigía nomás. Y en el fondo ellos hicieron esa obra. Lo que pasa es que yo me aluciné mucho y pude como copiar lo que hizo así calcado a la Jani, y después yo ya me metí en otra y armé como mi propio rollo adentro, pero bueno, como yo sabía todo y sabía los inicios y como que entendía esas como reminiscencias corporales y sabía por dónde transitaban ellos y qué cosas hacer, en términos como corporales, en términos como de la disposición corporal, de cómo el cuerpo reacciona, esa cuestión en el lugar del deseo es bien interesante, como un silencio, cómo el cuerpo se detiene, cómo te escucha, cómo te toca, apenas tocarse, rozarse. Bueno, no les voy a contar porque igual hay una escena así que es como, no, sin spoiler. Sin spoiler, por favor. Sí, sin spoiler. Hay como, claro, yo encontraba que en ese momento yo prefería que no la vieran los niños, pero después me di cuenta que mi hijo la habían visto toda la vida y yo la hice cuando ellos eran súper chiquititos, o sea, como que, nada, pues es lo que ha habido, es lo que había en ese momento, que era como una seria crítica también a lo que estábamos haciendo y como con muchas ganas de generar un lenguaje y de probarse a sí misma, pero desde un lugar muy artístico, como muy político también, ¿sí? Como que yo siento que, bueno, en varias veces nos pasó que nos decían que era como de una violencia hipersolapada, pero que era muy a lo estilo chileno, o sea, como, ¿cachai? Como que, el estilo chileno era como, así, así como súper gentleman también, pero con una agresividad así como, eso, súper potente. Nada, bueno, nada, yo creo que es una linda, como decía la Marieta al principio, el lugar del deseo presentó un antes y un después también un poco en la danza. Yo tengo la sensación como la posibilidad de generar un lenguaje distinto, otro, porque siempre estábamos todos de esas generaciones en la búsqueda de eso. Yo siento que lo logramos. Y a partir de ahí fue como el súper pie para poder tener mucha confianza en sí mismo, para poder seguir haciéndolo también. O sea, de hecho, tu marca es la investigación. Tú siempre estás poniéndote a prueba en cada trabajo que haces. Y yo creo que a lo mejor viene también de esas obras del lugar del deseo, del cuerpo que mancha, esas ganas como de salir del lugar cómodo, digamos, ¿no? De ir más allá. Exacto, de ir más allá. Sí, yo creo que sí, eso fue como la gran potencia de esa obra en la que nos dejó, claro, como siempre como con esa, con esa seguridad, como en alguna parte con una seguridad de que uno podía, o sea, claro, pues nos demoramos un año en hacerla, y yo invitaba al Alfredo Castro a verla, al Miguel Miranda, que era el músico, y el Miguel siempre me decía que el Miguel es como que nunca dice nada, pero si dice que le gusta es porque tiene posibilidades. Era así como que entretenido lo que hicieron al mismo Guillén, entonces como que te empezaba como a envalentonar porque no cachaba mucho si eso iba a dar o no dar, pero tuvimos... Paulina, dale. ¿Hoy día se podría remontar? ¿Y qué cambio tendría? Si es que tendría algún cambio. No, sabéis que estábamos conversando porque de hecho en esa época yo en algún minuto nos separamos y yo la remonté con otras personas y evidentemente que tuvimos una par de funciones y fue como nos queremos mucho, pero no, porque no se puede, ¿cachai? Pero no es lo mismo que con la bailarina, por ejemplo, ¿cachai? La bailarina sí se puede porque es un problema del lenguaje, tú ya lo tenéis manejado y lo podéis dominar y se puede controlar. Pero en ese momento no, y es algo muy bonito que decía sobre la Pina Bausch, el marido de la Pina, ¿cómo se llama? El poeta chileno. Sí, Sí.
él un día hizo como una conferencia, lo invitamos a la Santa Elena a hablar de la Pina, y él habló mil cosas de la Pina, y él habló del lugar del deseo porque quedó fascinado también con ese, fue en ese momento también, y él contaba que la Pina no le costaba mucho reemplazar a sus personas. Y sí, o sea, con el lugar del deseo no se puede, porque es demasiado así como esas personas, a esas personas les pasaron esas cosas. Las personas, esos cuerpos Ese también. momento, además. Sí, sí. Y por esa como complicidad que agarrábamos, como que no, era como, y ya, el otro al tiro sabía, había como cinéticamente teníamos ya demasiada complicidad, ¿cachai? Que es un poco lo que nos pasa con los bailarines de la bailarina, pero que ahora somos un grupo como de 14 personas y ya estamos siempre como ya cachamos de qué se trata. En ese momento estamos muy implicados en una cuestión todavía muy como, muy entre el ser, ¿cachai? El ser y el hacer. Éramos realmente, bueno, ellos, porque yo después me metí, pero en ese momento claramente ellos... estábamos muy poseídos por el gesto de quienes eran ellos. Por eso es potente hacerlo con el Becker, ahora que el Becker le pasó lo que le pasó y lo estamos recuperando, y es como muy, muy impresionante, porque al mismo tiempo el Becker en esa época también hacía las obras del, ¿cómo se llama? Hoy estoy demasiado viejita, o sea, como que se me olvida todo, pues, pero hacía las obras, ¿te acordáis bueno, estaban en ese momento haciendo obras de teatro también donde él ponía a prueba lo que aprendía en el lugar del deseo. Entonces se potenciaban ellos en sus propios lugares de una manera bien insólita, bien inusitada, y les iba muy bien, ¿cachai? Como les iba muy bien, entonces era todo un aprendizaje para todos nosotros, fue como un momento como de rigurosidad, así, de aprender un montón de cosas, y que ellos decían y reconocían en la conversación de ayer, sobre todo, que los había mantenido en eso, o sea, los mantuvo en esa pega todo el tiempo, porque ellos encontraron una cuestión muy troncal, o sea, como de manera de estar en la escena, ese tipo de cosas, que son las mismas cosas. Sí. Si bien ya tenía ganas de verlo, ahora de verdad que tengo muchas más ganas de verlo. De verdad Igual que acuérdate que pasó hace me 20 llama años mucho la atrás esa atención. onda, porque igual estamos Absolutamente, cerca. porque finalmente es un documento Sí. importante de historia, de emoción, del momento, insisto, y de esta complicidad que se generaba entre ustedes cuatro que me parece fascinante de poder revisitar. Pero yo estoy segura que uno se va a reencontrar y lo va a sentir con toda el power que tenía, porque cuando ustedes remontaron El cuerpo que mancha, era como, no había perdido nada, digamos, ni la frescura, ni la vigencia, ni pese a ser todas más grandes y todo. O sea, cuando hay un trabajo que es honesto, sincero, que sale como de acá, de la guatita, digamos, y se convierte en movimiento, yo creo que es súper difícil que pase. Que no pase, digamos, que no pase O nada. sea, que pase como de moda, entre comillas. Lo que pasa de moda son las tendencias de movimientos más externos, creo yo, que se dan en la danza contemporánea, cuando todo el mundo hace una cosa y todo el mundo hace otra cosa. Esto que es más visceral, ¿no? Que es más... No, yo siento que no puede, que no pasa, que no pasa. Así que debes verla. Absolutamente. Paulina, por favor, dime dónde, cuándo, qué hora y en qué lugar. Bueno, esto en el Danza Hoy, a propósito y gracias Fundación Teatro Mil, porque en el fondo como que siempre nos acoge, a mí siempre me acoge y es como, se le agradece mucho. Y esto, bueno, es una invitación también de Checoslovaquia, del Sebastián de la Cuesta, y se va a dar a partir del 28, desde este jueves creo en adelante, o del 28 de junio en adelante hasta el 11 de julio. Claro, es una temporada, partimos nosotros, y bueno, porque nosotros también participamos y propusimos a la Ale Miller, que a mí me encantó lo que hizo ella, y lo que más me gustó es que yo la conocía, pero también que me encontré medio por casualidad con ella, pero está muy relacionado con la Chile también, porque ella, buscando así, la Nuri González me dice, oye, pero está la Ale Miller, métete ve ahí el trabajo que hizo en la D21, y me encantó, como que encontré que era una... Tampoco quiero hacer un spoiler, pero me gustó mucho como el sincretismo y como una visión que ella hace media como lateral sobre el 18 de octubre, o sea, como sobre toda esta época,
y me encantó como el lugar en que lo hizo, lo encontré súper contemporáneo, la encontré linda, ella como muy bonita. Entonces está también muy contentos de poder como haber también haberla como apoyado a ella, porque ella igual viene trabajando hace rato, trabaja con personas que trabajan en la Chile. Ella misma ha hecho clases de la Chile, de hecho una vez la vi sacar un perro de una función de la Chile, o sea, más encima héroe, ¿cachai? Como, ¿por qué nadie se atrevía a sacar el perro y ella lo sacó? Era así como, y estaba como bailando con las alumnas, o sea, que ya en algún minuto el perro iba a morder a alguien. Entonces, Saludos desde Talca. Te mandan saludos desde Talca. de Talca, sí, de vuelta, Te quieren, besos. te quieren mucho. Sí, pues el lunes 28 a las 6:30 es la ceremonia o el eventito de lanzamiento de Danza Hoy. Y de ahí para adelante parte el lugar del deseo y después vienen otras obras. Otras obras más que puedan ver ahí dentro de la plataforma. Paulina, muchas gracias, muchas Gracias gracias. a ustedes. Sí. Pasó el tiempo volando, Volando. absolutamente volando. Así que te agradecemos un montón tu disposición. Y ahí ahí son mis alumnas. Son ¿en serio? hay Amada. algo reconocible ahí, infiltrado. Muy bien. No, cachi. Qué bueno. Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias Paulina a ti por estar con nosotros, por ser tan amena también para contar cosas que son de repente difíciles de explicar. Sí. Es fácil, pero lo hace muy entretenido, ¿cierto? Ya, muchas Así es. gracias. Muchas gracias. Muy Chao, excelente. saludos. Chao Paulina, Chao, que gracias. estés muy bien, muchas gracias. Saludos desde Punta Arenas. Desde también. Punta Arenas. Uy, pero qué saludada. Súper saludada. Súper saludada. Sí, muy visitados también estuvimos en esta oportunidad junto a Paulina. Hoy bueno, hay que destacar este ciclo porque finalmente dentro del área de artes escénicas, creo que la danza es una de los hermanos chicos de todas estas áreas. Entonces, cuando aparecen, se la ve como hermano chico. exacto, pero cuando aparecen, la verdad que hay que aprovecharlas a concho. Así es que, por favor, visiten el sitio de la Fundación Teatro 1000 y lleguen al ciclo de danza hoy que parte El lunes. lunes. Con un eventito de lanzamiento a las 6:30 por Teatro 1000 TV. Gracias Marcela Salinas por estar con nosotros, gracias Paulina, dos tremendas representantes cada una, Marcela del teatro, Paulina de la danza, reconocida, yo he tenido el gusto de votar por ella en el Círculo de Críticos de Arte por las dos, y ha sido un gusto tenerlas, ¿no? Así es. Así que La Belleza de Judith, Teatro Finisterra, hasta el 4 de julio, y El Lugar del Deseo, un documento, un punto de inflexión en la danza contemporánea chilena, con Paulina Mellado y un elenco espectacular. Y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, un saludo y un abrazo enorme a Grimanesa Jiménez, que no la pudimos conectar, no pudimos conversar con ella, así que quedó pendiente la conversación Claro, para quedó una pendiente. próxima oportunidad. Así es que nada, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo Nos vemos miércoles. el próximo miércoles. Chao, chao.